Juan Luis Arévalo, ¿cómo está? Muy bien. ¿Sí? Tenemos aquí el libro que estás a punto de presentar, Trasplantado, Sí. una historia personal de cómo ha sido tu vida después de haber sido trasplantado de corazón y de riñón a los 43 años. Lo primero de todo, ¿cómo estás hoy? ¿Qué edad tienes? Pues muy bien, tengo 71 años y nada, en 2 meses hago 72. Claro, te trasplantaron a los 43, tienes 71. He cumplido ya los 28, ya llevo 2 meses. Es que eso se contabiliza día a día. Claro, te iba a decir que no es lo habitual que un trasplante tenga una vida tan larga, ¿no? Un órgano trasplantado. Muy pocos llegamos. No sabría decirte la cifra, pero bueno, un 15, un 10, un 20, no sabría. Mirando tu libro y un poco uno de los titulares que han trascendido de este primer volumen, porque creo que habrá más historias. Sí. Una cosa, un entrecomillado que escribes es puedo morir en cualquier momento, pero no me voy a hacer un nuevo trasplante. He vivido lo que me correspondía. Sí. Parece algo bastante es duro, muy duro, pero es la realidad. Es mi realidad. En la vida uno no sabe cuánto va a vivir ni cuánto va a durar, ¿no? Pero por las estadísticas, por la dinámica, por cómo estoy yo, cómo está el corazón, cómo están los órganos, cómo está todo, yo calculo que como mucho 3, 5, 10 años ya sería una barbaridad. Pero yo voy a intentar hacer lo posible por mantenerme. Va a ser difícil, muy difícil. Pero es por la mecánica del propio organismo, el propio corazón. Tiene una evolución, ellos los cardiólogos saben mejor que yo todo lo que acontece y por qué morimos, ¿no? Y yo pues tengo una idea, creo que bastante amplia del por qué, ¿no? Claro, tienes una idea, perdón, bastante amplia. Sí, por la profesión, por ser médico, claro. Porque tú eres médico, efectivamente. Claro. Que yo no sé, es que lo dices así, parece que lo tienes muy reflexionado. Sí, pero vamos a ver, es que hay que ser realista. Yo prefiero pecar de realista que... O sea, estar preparado nunca se está, ¿no? Pero es preferible, es que es lo que hay, es así. Los que han llegado a 40, 45, que puede haber algún caso, es gente joven que se trasplantó con 15, 10, 8, los que fueran, ¿no? Que son otros trasplantes, llegaron a 45, 50, son excepciones. Pero la mía es lo que es. Claro, pero tú dices, no me voy a hacer un nuevo trasplante. Sí, eso es cierto. Y el motivo es muy fácil y simple de entender. ¿Por qué? Porque yo cuando tenía 43 años, mi cuerpo, mis arterias, mis venas, el resto de órganos estaban muy bien. Pero hoy día el deterioro es brutal por la medicación, porque los órganos, los injertos, el corazón y el riñón se van deteriorando y indudablemente, aunque esté muy bien ahora mismo funcionando, al 50, al 60, al 40, lo que sea, pero aún sigo bien, muy bien. ¿Para aguantar cuánto? No lo sé, pero el deterioro es ese. Entonces, ¿de qué me vale a mí ahora, por ejemplo, dentro de 2 o 3 años, o 1 año o 5, que me hagan un nuevo trasplante? Yo lo aceptaría siempre y cuando fuera no de un donante, vivo o muerto, me da igual. ¿Por qué? Porque yo no sé si mi cuerpo soportaría que ese órgano viviese más tiempo del que en realidad me correspondería, porque yo conozco gente que se ha retrasplantado y se pasa muy mal. Claro, pero bueno, al final, independientemente de cómo pudiese salir o no salir, al final estás renunciando. No renuncio, estoy dando la oportunidad a otra persona más joven que yo, que haya vivido menos en otras circunstancias, porque son muchas las circunstancias aquí en la vida de toda la gente. Hay mucha gente que ahora mismo necesita un corazón. ¿Y por qué me lo voy a llevar yo y no se lo va a llevar? Yo es que prefiero donárselo al otro. No, yo renunciaré para que una persona más joven que yo lo recibiese. Bueno, pues al final es renunciar. Es renunciar, sí, yo renuncio. Sí. Pero... Ojo, que eso no quita que me digan, que después conmigo hagan lo que quieran. Mi familia, por supuesto, pues quisiera que yo estuviese aquí otros 50 años, ¿no? Pero yo creo que ellos son conscientes de lo mismo, ¿no? No es que se pasa mal, hay muchos ingresos, y tal y como tengo yo mi cuerpo ahora, por muy bien que me veas, ¿no? O me vean, yo creo que preferiría eso. Claro, hablas de... Lo mencionas tú, a tu familia. Evidentemente, mi familia tu familia está al tanto de esta situación, porque bueno, al final has escrito un libro. Querrá, pero aún así todo,
yo creo que también debe ser respetada mi parte, ¿no? Pero bueno, Porque- eso está claro, pero hay que aceptarlo y no sé cómo Sí, se lo han sí. tomado ellos o cómo se lo toman, ¿no? ¿Quiénes se han Tu tomado? familia, Pues me el hecho de imagino que tú... mal, supongo que mal. Mi mujer, por ejemplo, ayer cuando llegué estaba destrozada, ¿no? Y le dije, pero ¿por qué estás así? Si no es necesario ponerse como te estás poniendo. ¿Pero a qué viene esto? Tú sabes de sobra la durabilidad de los trasplantes, lo que vivimos, los años que vivimos. Y para estar mal y estar sufriendo más es preferible donar ese órgano que te van a dar a ti, que probablemente sí pueda estar aquí 3, 5, 8, ya es mucho. Y para estar mal yo prefiero eso, sí, lo tengo clarísimo. Pero ¿estás preparado? Sí, Para estoy que- súper preparado. Lo que pasa es que ellos no estarán nunca preparados, nadie está preparado para que un ser querido se muera, ¿no? No, pero ya te estoy preguntando a Sí, ti, sí, a ahora ti a nivel mismo, sí, personal. sí, a mí ahora mismo me dicen, Juan, te vamos a donar con esta garantía. Me lo pensaría. Sí, porque hay que ser jugar. Que yo creo que con lo que sé respecto con lo del trasplante y cómo llegan muchos cuerpos y tal, yo prefiero... Claro, porque una cosa es que tú bueno, pues tengas un ingreso porque tienes una crisis o Sí. entras en un shock Sí, y que alguien allí te pueda decir, no, por tu edad o por X Ojo. o por H o por B, no eres candidato no a sé, entrar en la lista. Pero vale, de acuerdo. Pero tú imagínate que los cardiólogos dicen, vamos a poner que a este hombre le vamos a dar vida a otros 3, 5, 10 años. Pues yo qué sé, pues tendrían que hacerlo, porque yo voy a estar, se supone que estaría moribundo, estaría otra vez igual que estuve al principio. Sería la familia, y la familia que te va a decir que sí. Sí, por favor, hagan lo que pueda y tal, no sé, vale, pues bien. En contra de mí, pues casi que sí, pero ¿por qué? Porque es que una vez que te trasplanta hay muchos problemas de por medio, ¿eh? Muchos reconocimientos, muchas exploraciones, es complejo. Entiendo que estás inmunosuprimido también. Totalmente, sí. ¿Cómo es eso? Eso, se lleva bien fácil, tomas las pastillas como si tomaras caramelos. No, pero suena que Sí, uno pero- si no sabe parece que le tienen inmunosuprimido y que vas por ahí pero- víctima de un catarro pero en cualquier claro, momento. uno se hace, ¿no? El estar viviendo siempre bajo el problema ese de que estamos, entre comillas, viviendo bajo la espada de Damocles, ¿no? Ujú. Lo asumes, vives con ella, abrazas todo eso. Es una circunstancia más. Hay que admitirlo. No puedes huir de la realidad. Entonces, ¿Cuánto es la vida media más o menos de un trasplante de corazón, de riñón? calculo que estará entre 20, 25, 18. Es que no sabría. 15, 20, depende. Hay gente que muere al año, los 2 años. Depende de los cuidados que tenga él, cómo se cuiden, cómo no se cuiden. Los medios que tengan que son necesarios. Ahí hago un inciso porque la medicina, los cardiólogos y toda la gente que se trasplanta, antes de irse para casa ya valoran cuáles son los medios económicos, de habitabilidad, de medios para comer, para todo, ¿no? O sea que eso también es otra protección que hay que tener en cuenta. Conmigo lo hicieron y con todo el mundo lo hacen, ¿no? Es que estaba pensando, así por cómo te veo, pareces una persona alegre, amable, Sí, que le gusta contar historias. Soy muy así. Bueno, créame, tengo por muy afable, sí. Sí, no sé si esta decisión... Pero no tiene que ver, es que me no. da la sensación, o sea, que por eso quería preguntarte Sí. si es en plan, no es un cansancio de vivir. No, para nada. Si yo me gustaría estar aquí hasta los 100 años. Pero si voy a estar mal, que es que seguro, y para estar 2 años, prefiero que se lo den a un joven antes que a mí. Pero no te quiero cambiar de opinión, pero ahora estás bien. Eso lo he hablado, por ejemplo, con mi cardiólogo, ¿no? Se lo he comentado. No dijo no dijo nada, calló, asintió. Ellos son lo que quieran. Pero si es por mi parte, yo lo haría. ¿Por qué? Porque dar una oportunidad como la que he tenido yo a otra persona joven, eso es un regalo que la vida no te la va a dar así tan fácil, ¿eh? Me gustaría volver a esa época en la que tenías 43 años y las cosas empiezan a ir mal en tu cuerpo. No, en mi cuerpo no es que vayan mal, es que yo estaba absorto en mi trabajo. Yo era una persona que me levantaba a la hora que fuese, me llamaban trabajé en urgencias por la noche de guardias, pero después yo salía de las guardias y no iba a mi casa a dormir. Yo seguía mi ritmo de trabajo como si no pasara nada.
así año tras año, llega un momento de que sí, empieza a haber unos síntomas ahí, el cuerpo empieza a avisar, pero la mente niega, ¿no? Dice, ¿por qué? Tira para adelante, esto no es nada, no sé qué, ¿no? Y poco a poco fui abandonándome y hasta que un día me dio un infarto masivo y bueno, quedé así medio muy tocado. En 2-3 días estuve vagando por que si esto, que si fue a un neumólogo, fui a uno de digestivo por el tema del dolor epigástrico. Y yo, que estaba viendo gente con problemas de ese tipo, no pensé. Mi mente decía que tú estás, que no. Y al final el cuerpo me salvó la vida, la mente me O sea, a ti te da un infarto masivo, dices. Sí, sí. Y estás 2-3 días. Sí, estuve en la residencia. Bueno, en la residencia no llegué a ir fui en privada, hice cosas por privada y al final, estando ingresado en un centro hospitalario, no la residencia, me tuvieron que trasladar a la residencia porque ya aquella noche pensé que moría, ¿no? Y bueno, no morí de milagro. Mi mujer estaba desquiciada, al médico que me ingresó allí también salió un poco la cosa de tono, ¿no? Y yo al final llegué a urgencias a las 5 de la tarde y ya nada, me metieron. Estuvieron conmigo hasta las 10 o por ahí, me dejaron hecho polvo, agotado, cansado, muchísimo dolor. Y bueno... Muchos disgustos le has dado a tu mujer. Sobre todo aquellos días, ¿no? Aquella ciudad fue criminal. No, pensando ahora que ahora renuncias esa a esta No, pero no es renunciar. Perdón, no es renunciar. Ponle la palabra que quieras. Bueno, pues yo entiendo que de cierto modo sí es renunciar. Es renunciar, pero yo, para mí, lo hago pensando en otros y que vivan igual o mejor que he vivido yo. Es que yo he vivido genial. He tenido muy pocos ingresos, no he tenido rechazos, sí, pequeños, pero nunca. Me han tratado de rechazo agudo, ¿no? Entonces yo no sé por qué o sea, te extraña eso, ¿no? Hombre, porque siempre... Si todos supongo que es un vivir, instinto de querer vivir más siempre. Sí, ¿no? Quieres vivir más, pero con condiciones. Y yo sé que si hacen eso, probablemente mis condiciones no van a ser las mismas que al principio. Por tanto, de ahí que yo dijera esa frase, se la dije a un cardiólogo, le dije, mire, yo no quiero más. Yo no quiero, si tienen que no quiero que me trasplante. No sé lo que harán si llegase a ocurrir el caso, ¿no? Es que me da igual. Eso no sé si hay que dejarlo firmado o... No, yo dije las palabras. Si ellos mejor que nadie saben cómo está un cuerpo para si recibe o no recibe un segundo órgano. Si es viable o no es viable. Ellos saben más de lo que los demás podemos saber, ¿no? Por pruebas, por medios y por todo. Cuando tuviste aquel episodio, a los 43 años, creo que estuviste 9 días en cuidados intensivos. Estuve en la UCI, sí, 9. Me trasplantaron. Lo que antes no estabas en la lista de trasplantes, es decir, no, casi por un código urgente. Y nada, de hecho, a mi mujer, nada más, mi mujer y algún familiar más que había por allí, le dijeron, mire, la única solución pasa por un trasplante, si es que llega él. Y yo estuve 9 días no, estuve, no sé si estuve, porque para mí esos 9 días pasaron. El tiempo se escapaba. Claro, no tienes un recuerdo de... Sí, la mente estaba loca. En la UCI la mente está en otros mundos paralelos. Estás viviendo una situación de ahí que yo me animara, de todo lo que pasó en la UCI. El libro parte de la UCI, ¿no? De todo lo que yo viví allí dentro. Y estás en planos porque vas tan rápido, la mente está pensando una cosa, pero lo que sí tuve siempre claro es que yo no iba a morir de eso. Que yo no me iba a morir en la UCI, que yo iba a seguir viviendo, que no me podía morir. Y eso aconteció. Y aconteció 16, tenía 26, 46, nunca eché los cálculos, pero 26 años yo caí de un caballo y me dio un golpetazo increíble. Y bueno, me tiré yo del caballo porque el caballo iba desbocado. Y yo no tenía ni puñetera idea de montar en un caballo. Igual no fue la mejor idea, ¿no? No, porque hubo uno por detrás que picó. Entonces ese fue el que puso al caballo en acción. Y nada, caí aturdido al suelo, me llevé un golpetazo a nivel dorsal y lumbar bestial y quedé así medio atontado, ¿no? Y vi pasar mi vida en un momento, así como un flash. Y nada, y
en mi mente retumbó, no sé si lo pensé o retumbó en mi mente, yo me dije a mí mismo, yo no puedo morir, aún no tengo a mis hijas, ¿no? Estoy haciendo spoiler. Esto, antes de la caída de... fue antes del... Antes del trasplante. Esto fue con 26 años, la caída. Y lo mismo, eso mismo que me pasó, y que dije, yo no me voy a morir, no me puedo morir. En la UCI pasó una cosa igual, ya desde el minuto 1 que entré, lo primero que noté fue la gratitud, ¿no? Noté toda la gente que me rodeaba, era un agradecimiento indescriptible, ¿no? Me venían a ver dos personas, dos mujeres que eran médicos, y entre ellas hablaban y tal, ¿no? Hasta a ellas las amaban, les decía, Dios, cuánto os quiero, cómo me gusta que estéis ahí, ¿no? Sí, que decir querer es cómo agradezco que estéis ahí, ¿no? Y así sucedió. Y ese hecho aconteció también en la UCI. Y lo tuve siempre clarísimo, que no iba a morir, y no morí. No sé, después, bueno, entras en quirófano, que no sé, bueno, evidentemente hay una relación muy estrecha entre el corazón... Sí, pero de entrar en el quirófano, eso tardó 9 días, que para mí fueron nada. Yo, mi mujer venía a verme, venía y se iba, y al rato ya estás otra vez aquí. Digo, caray, que pronto pasa el tiempo, ¿no? Yo estaba que no daba crédito, ¿no? Espacio-tiempo, ¿no? Y yo siempre le decía lo mismo, las 20 veces que estuviese allí, o que estuvo, ¿no? Siempre decía lo mismo, le decía, joder, qué guapa estás, hoy estás más guapa. Sí, no sé por qué, pero esa frase me salía de dentro, ¿no? ¿Cómo es despertarse después de una operación con el corazón de otra persona? ¿El riñón también? No, pero... antes de despertarse, ¿qué acontece antes de que te se metan la extracorpórea? Ahí hay cosas que no sabes dónde estás realmente. El anestesista me dijo, vamos a contar de 11 para atrás. Yo creo que conté 99, y fuma. Y durante la operación aún seguía notando, seguía oyendo, había claridad, aún veía algo, pero cuando me instalan las circulaciones, cuando me conectan a la extracorpórea, ¿no? Ahí sí, ahí ya es como si todo se apagase. Yo entré en un túnel oscuro, era infinito, y entonces lo que hice fue soltar, dejarme llevar. No tengo nada que hacer, estoy en manos de otro, que sea lo que tenga que ser. Pero lo que sí sé es que me iba muy tranquilo a ese sitio, iba tan feliz. Tardaron, creo que fueron 24, 48 horas o más en despertar, ¿eh? Y nada, y te despiertas en la UCI más atontado todavía de que te fuiste, ¿no? Totalmente mareado, tienes alguna crisis de febrícula, tienes fiebre, esto, lo otro, todo lo que suele ocurrir en las... Y sí, y bueno, pues que yo no era ni siquiera consciente, digo, ya me han puesto el riñón y ya está todo funcionando, y yo no notaba ni el corazón ni el riñón, estaba sondado, con el corazón estaba totalmente... Estaban, bueno, monitorizado. El caso es que para mí fue hasta aterrizas, tardas en aterrizar. A los 2 días te suben a planta, en planta estás aislado. ¡Wow! Y allí todo el mundo entraba súper tapado, ¿no? Como en ET. Totalmente, ¿no? Y al final me pasan a la habitación, y ahí ya empieza un poquito la normalidad, ¿no? Pero siempre dependiendo de toda la gente, de auxiliares, para hacer todo. Sí, pero es el corazón de otra persona, la tienes tú. Sí, pero no eres consciente. En esos momentos, si no es porque has estado pensando mucho tiempo de que tu vida dependía de otro corazón, en mi caso no era ese. Entonces, en mi caso fue, vale, muy bien, tengo un corazón, me han puesto un corazón, pues estará latiendo, vale. Pero no eres consciente, si fuera un enfermo crónico que dependiese de ese corazón, al despertarse lo primero que haría sería, joder, noto el corazón, ya está aquí, está, ¿no? Pero yo estaba en otras cosas. Pero no sé si con el tiempo has ido siendo consciente del plan. No, eso ha sido desde el primer o segundo día, sí, desde el primer día. Lo que pasa es que no le das ese valor, como te estoy diciendo, con otro tipo de pacientes que se operan
esperando única y exclusivamente por ese corazón. Mi caso no fuese. Es decir, yo no dije, mi corazón está latiendo, estoy haciendo pis, el riñón funciona. No, yo estaba en otro, estaba todavía groggy, estaba muy groggy. Y tardé en una semanita, bueno, una semana no, bueno, o sea, lo del corazón fue rápido, veías que latía más deprisa, otro ritmo, pero vamos, como te encontrabas bien y estabas mejorando día a día, a los 19 días me pusieron en mi casa, fuera. Y llegué a casa y fue otra cosa. Entonces ahí ya sí uno empieza a ser mucho más consciente, empieza a ver la realidad, el drama en el que está sumido, no tú, sino toda tu familia. Y bueno, poco a poco el tiempo fue solucionando los problemas. Y lo más fácil fue la recuperación física, aunque duró 6, 7, 8 meses, un año. No es que no pudieses moverte, sino el volver a ser un poco el de antes, ¿no? El ser independiente y tal. Yo me hice el chulito y un día salí, un día a finales el día 10, el 12 de diciembre, pensando que ya, bueno, me pegué un topetazo en la calle que no veas, ¿sabes? Pensabas que estabas y que va. Y lo más difícil es la cuestión mental, eso sí, eso ya es otro. Eso ya no te lleva un mes, ni 2, ni 10, eso te lleva meses. ¿En qué sentido mental? Mental en todo, en hacerte nueva vida, nueva forma de ver todo, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, qué va a ser de mi vida, Eso es lo que más cuesta, ¿no? Tú estabas trabajando en FENE y cambiaste... No, pero es que yo estaba en FENE, pero es que yo salía de FENE y en las 36 horas que faltaba de FENE estaba trabajando en mi consulta. Y tenías una consulta privada. Sí, seguía con lo de enfermería, que también trabajaba de médico también en la misma. Y así poco a poco, hasta que yo le dije a Marisa Crespo, que es la de insuficiencia cardíaca, le dije, oye Marisa, mira, yo tengo que trabajar, quiero trabajar y no sé qué. Dice, bueno, pero que no podía trabajar en contacto con enfermos. Y lo único que quedaba era la medicina preventiva, ¿no? O sea, hacer reconocimientos de empresas, trabajar en un centro de estos, donde aquí vienen enfermos, algunos vienen muy cascados, dices, tú Dios, ¿cómo viene este, no? Entonces de esos te apartas, ¿no? O pones mascarilla o tal, ¿no? Y bueno... Claro, no había pensado nunca en eso, efectivamente, que al final estás inmunosuprimido. Sí. Un trasplante para un profesional de la salud. Siempre he sido consciente de ello. Aún ayer me echaron una bronca porque llegué a ver a otra compañera que es cardióloga y me dijo, ¿y la mascarilla? En vez de decirme, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí? ¿No? ¿Y la mascarilla? Y digo, si llevo 3 catarros hace poco, malo será que coja otro hoy, ¿no? Sí. Ya. Pues y lo de la inmunosupresión hay que tener mucho cuidado, pero al mismo tiempo es tenerla siempre presente y ojo, que vas a tener infecciones sin saber de dónde te vienen, ¿eh? O sea, de esto de empezar a vomitar, diarrea, y dices tú, si yo no he hecho nada malo, esto y tal, no sé qué, pues te coge un virus raro y ahí vas. Sabemos que para que esto funcione, todo este sistema que tenemos montado en España, una parte muy importante es el anonimato. Yo no sé si alguna vez has pensado en la persona o en las personas que te dieron... Todos los días. Todos los días. Y cuando no lo hago es porque caigo rendido en cama, pero todos los días, sí, cada vez que puedo lo hago. No sé, tú que lo has vivido desde esa perspectiva de haber recibido esa vida, si entiendes más o menos que esto sea un sistema anónimo. No sé, a lo mejor te hubiese apetecido ir a agradecer a su casa con unas flores. Cuando esto se hace, hay motivo suficiente porque se ha estudiado de sobra el por qué no es conveniente. Otros países, Francia, creo que en América también, en muchos países permiten que se conozcan. Pero cuando en España se hizo sería por algo importante. Y está súper estudiado, fijo. Y no es por capricho, eso se hizo a conciencia. Después, ¿que hay gente que sabe quién es el donante? Sí, puede haber gente que lo sepa. Alguno, pues porque le dijeron que murió en tal sitio, pero son los menos. La mayoría, yo creo que el 90 y muchos % no sabe nada.
No sé si tú lo sabes, no sé si es mucho preguntar. No, yo tengo un capítulo escrito al respecto, hago una metáfora, al principio, el capítulo 15, que hablo sobre el encuentro con un familiar del donante. Es todo imaginario, pero es digno de ser leído, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hablas y la necesidad que tendríamos, algunos, no todos, ¿no?, de conocerlos, ¿no? Pero cuando el sistema dice que no, es por algo. Y yo solo respeto, no conozco los estudios que se hicieron a la hora de no permitir conocer a los donantes, pero esa es mi opinión, ¿eh? 6 de febrero, 7:30, lo presentas en el aula magna del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña, así que mucha suerte y esperemos que sea va a ser el primero. va a ser un éxito. Muy bien. Va a haber sorpresas, ¿eh? A ver. En la presentación. Sí. Pues nada, Sorpresas agradables, además. invitamos a todo el mundo a que esté allí. Juan Luis, muchísimas gracias. Y nada, en breves Trasplantado podrá ser adquirido, la historia de Juan Luis, que dice que no quiere más trasplantes. Bueno, no quiero más trasplantes, y es verdad, ¿eh? Y es verdad. Pero las consecuencias las paga mi mujer, fundamentalmente. Muy bien, pues muchas gracias. Oye, encantado. Igualmente.